Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de marineros británicos juró haber visto algo imposible en medio del océano. Un vampiro. No uno cualquiera, no un mito con capa y colmillos, sino una criatura ancestral, adaptada al frío y la oscuridad del Atlántico Norte, oculta bajo el casco del portaaviones HMS Ark Royal. Lo llamaron Activo Sobrenatural número 12, pero entre susurros lo describían como el vampiro del mar. No atacaba con violencia, se alimentaba del miedo. Uno a uno, los tripulantes comenzaron a enfermar, a perder el color, la fuerza, y luego simplemente desaparecían. Las cámaras dejaban de funcionar, las puertas se abrían solas, y en los diarios del capitán solo una frase se repetía cada noche: nos está drenando desde adentro. En 1971, el MI6 desclasificó un archivo secreto, Operación Cruciforme. Allí estaban las fotos corroídas, los informes médicos tachados y un registro parcial de un experimento que jamás debió zarpar. Esta es la historia de ese barco y de la criatura que casi nadie vivió para contar. Bienvenido al canal Relatos Oscuros de Guerras, donde las memorias olvidadas y las sombras ocultas salen a la luz. Si estas historias te llegan, suscríbete ahora y ayúdanos a mantener viva la verdad. Sin más demora, vamos directo al punto. Aquel invierno de 1942, el mar no solo arrastraba restos de batallas perdidas, también ocultaba secretos que jamás debieron salir a la superficie. Entre las olas heladas del Mediterráneo, un navío británico avanzaba hacia Malta, cargado no solo con provisiones, soldados y equipos, sino con algo más, algo encerrado en lo más profundo del casco, algo que respiraba sin hacer ruido. El comandante Jonathan Bellamy no era un hombre fácil de perturbar. Había sobrevivido a Dunkerque, visto el cielo incendiarse sobre sus tropas y sentido el peso de decisiones que no podían deshacerse. Pero lo que cargaba ahora no era remordimiento, era vigilancia. No lo habían elegido por casualidad. Su historial lo hacía ideal para misiones discretas y malditamente silenciosas. Oficialmente, Bellamy era parte de una escolta hacia una base en Malta. Extraoficialmente, su deber real comenzaba cada noche, cuando descendía por la escalera metálica hacia los compartimentos inferiores del navío, donde una celda sellada, reforzada con símbolos extraños, soldados al acero, custodiaba a un único prisionero. Nadie del resto de la tripulación sabía su nombre, pero Bellamy sí. Lo había leído en un informe clasificado con las manos temblorosas. Kolbenik. Lo habían encontrado en los restos de una aldea, en los montes Cárpatos, entre las ruinas de un monasterio enterrado en la niebla. No había rastros de lucha, ni señales de fuego. Solo un silencio antinatural. Y a él, desnudo, cubierto de cenizas, de pie entre las sombras como si jamás hubiera sido humano del todo. Sus ojos eran demasiado negros, su piel demasiado pálida, y sus labios siempre cerrados, incluso cuando lo sometieron a interrogatorios sin palabras, cuando los científicos lo estudiaron como a un objeto maldito. No comía, no dormía, no parpadeaba. Cada noche, Bellamy se sentaba frente a la celda, sosteniendo su libreta de notas como si eso bastara para protegerlo. Al principio, lo observaba por deber, luego por miedo, pero al cabo de la tercera noche, algo cambió. Ya no era él quien observaba, era Kolbenik quien lo estudiaba, con una mirada que parecía escarbar en sus recuerdos más oscuros. Los sueños comenzaron entonces. Pesadillas que parecían más bien recuerdos. Bellamy volvía a Dunkerque, pero los hombres caídos no lo llamaban por ayuda. Lo señalaban, lo acusaban, y detrás de ellos, Kolbenik aparecía, envuelto en una niebla espesa que se colaba por las grietas del casco. Cada noche, más real. Cada noche,
más cerca. La quinta noche, el comandante despertó empapado de un sudor frío, con marcas en los brazos que no sabía explicar. Bajó al compartimento, solo para encontrar que uno de los símbolos en la puerta se había corroído, como si algo desde dentro lo hubiera tocado, con odio. El silencio en el barco se volvió denso. La tripulación comenzó a murmurar. Algunos afirmaban escuchar susurros en la ventilación. Otros aseguraban que las sombras no coincidían con las formas que las proyectaban. Un marinero desapareció. Dijeron que cayó por la borda, pero Bellamy sabía que no era cierto, porque esa misma noche, al revisar los registros del prisionero, notó algo imposible. Su temperatura corporal había aumentado por primera vez. Desde su captura, lo que seguía encerrado ya no dormía. Kolbenik hablaba sin abrir la boca. Lo hacía en la mente de Bellamy. Palabras que no tenían idioma, pero que traían recuerdos. Y sentimientos que no eran suyos. Bellamy revivía momentos de siglos pasados, cuerpos enterrados en criptas, gritos apagados en lenguas extintas. Comprendió entonces que la criatura no era un experimento, ni un arma. Era un fragmento antiguo del mundo, algo que los hombres habían sellado siglos atrás, y que por arrogancia alguien en Londres había desenterrado. El comandante intentó convencer a sus superiores para que abandonaran la misión. Pidió desviar el rumbo, hundir la celda en lo profundo del mar. Le respondieron con silencio y una orden directa: lleve a Kolbenik a Malta. El futuro de la guerra depende de ello. La última noche en alta mar, el barco se detuvo por completo, sin razón mecánica alguna. La radio se apagó, las luces parpadearon y la puerta sellada se abrió sola. No fue rota ni forzada. Simplemente se deshizo. Kolbenik no salió corriendo, caminó, desnudo, sereno, como quien despierta de un largo sueño. La tripulación cayó en un trance del que nadie habló jamás. Bellamy fue el único que lo siguió, con la pistola en mano y el alma destrozada. Lo enfrentó en la cubierta bajo un cielo sin luna, mientras las olas golpeaban con fuerza contenida. ¿Qué eres?, preguntó con voz quebrada. Kolbenik lo miró como un padre mira a un hijo confundido. Soy lo que ustedes llaman cuando pierden la fe, y entonces desapareció, no en el aire, sino en Bellamy, dentro de él. El barco llegó a Malta sin señales de lucha ni daño alguno, pero del comandante Bellamy no se volvió a hablar. Fue transferido, recluido, silenciado. Los informes sobre la criatura fueron enterrados bajo niveles de clasificación que aún hoy nadie puede consultar. Solo quedó un cuaderno, con la tapa manchada de humedad y una frase escrita con pulso tembloroso. No era un prisionero, era un espejo. Y ahora yo soy la celda. En los confines olvidados de Europa, donde las montañas se funden con la niebla y los bosques parecen susurrar en lenguas antiguas, un escuadrón conjunto británico-soviético avanzaba con sigilo entre los pinos congelados de los Cárpatos. El objetivo era claro: localizar y asegurar una antigua cripta que, según informes, había sido reactivada por fuerzas ocultistas del Eje. Lo que encontraron allí cambió para siempre el curso de su cordura y de la guerra. La entrada era una grieta en la roca, apenas visible, cubierta de musgo y grabados, borrados por siglos de viento. Dentro, la humedad del tiempo se mezclaba con un frío inexplicable, un aire denso que parecía oprimir el pecho antes incluso de respirar. No había velas, pero todo estaba iluminado por una fosforescencia suave, espectral. Al fondo del pasillo principal, sobre un pedestal de mármol blanco, descansaba una espada negra como la noche, envuelta en cadenas oxidadas. A su lado, él, Kolbenik, no hablaba, no se movía, solo miraba.
Su figura era delgada, de una palidez antinatural y envuelta en harapos que no correspondían a ninguna época moderna. Lo más aterrador no era su rostro inmutable ni sus ojos hundidos. Era su ausencia total de sombra. Ni siquiera la tenue luz de las linternas proyectaba forma alguna a sus espaldas. Era como si no perteneciera del todo a este mundo. Los soldados británicos pensaron que era un prisionero. Los soviéticos, más supersticiosos, o quizás más sabios, se negaron a tocarlo. Uno de ellos, un veterano llamado Alexei, advirtió con voz temblorosa que no se trataba de un hombre, que era un Nosferatu, una criatura anterior a las leyendas, vinculada no al deseo, sino al hambre ancestral de dominio sobre el alma. La espada era su ancla, fue encerrado, la reliquia sellada, y ambos fueron transportados en silencio, ocultos en informes sellados con niveles de seguridad jamás vistos. El comando de inteligencia ordenó que Kolbenik fuese llevado a una instalación secreta en Escocia. Pero algo cambió durante el trayecto. La niebla lo seguía. Los hombres comenzaron a soñar, a envejecer más rápido, a escuchar su nombre pronunciado por voces que no eran humanas. Los registros afirman que el convoy se detuvo 3 veces por problemas técnicos, que 3 hombres fueron dados de baja por fatiga extrema. Nadie escribió sobre las marcas en las paredes interiores del transporte, runas que no podían ser borradas, que surgían solas, como heridas en la madera. Ya en la base lo encerraron en una celda sin ventanas, rodeada de lámparas de arco y crucifijos oxidados. Intentaron clasificarlo como sujeto biológico anómalo, pero Kolbenik no respiraba, no parpadeaba, y lo peor, nadie podía recordar su rostro después de mirarlo. Cada investigador que entraba en su celda salía distinto. Algunos callaban para siempre, otros desarrollaban una fascinación inquietante por la espada, como si algo en su interior los llamara, como si cada pensamiento racional se deshiciera al estar cerca de aquella arma cubierta de inscripciones sin traducción. El tiempo en su presencia se distorsionaba. Lo que para un guardia eran minutos, para otro era una noche entera. La electricidad fallaba con frecuencia en su pabellón, pero solo allí. En los pasillos cercanos, el aire tenía olor a tierra húmeda y ceniza. Animales traídos para experimentación jamás volvían a emitir sonido. Solo los relojes de cuerda funcionaban y a veces marcaban la hora equivocada. Una noche, un técnico de mantenimiento juró haberlo visto de pie junto a la espada, a pesar de que su celda permanecía cerrada. Lo describió con los ojos vacíos, caminando sin tocar el suelo, con un susurro constante que no provenía de su boca, sino de su ausencia misma. Al día siguiente, el técnico desapareció sin dejar rastro. Nadie lo buscó. Solo colocaron un nuevo candado en la puerta y su nombre fue borrado del registro. La última anotación de los archivos desclasificados dice lo siguiente: Kolbenik no posee sombra porque no le pertenece a este mundo. Él no bebe ni duerme, no se alimenta como las criaturas de los cuentos. Su existencia está ligada a una maldición sellada en acero oscuro. No es un ser inmortal, es un recordatorio de algo que la humanidad quiso olvidar y que ya ha despertado. La base fue cerrada poco después, los documentos archivados bajo el código KV-13. Pero hay quienes aseguran que, desde ciertos acantilados en Escocia, puede verse una figura pálida de pie sobre las rocas, inmóvil, mirando el horizonte, y que cuando la luna se cubre, su sombra no aparece en ninguna parte. En alta mar, el silencio no es ausencia de sonido, es una forma distinta de miedo, un eco constante de algo que acecha entre el crujido de la madera, entre el golpeteo sordo del casco contra las olas. A bordo del navío HMS Providence, la inquietud comenzó en silencio, no con gritos, ni alarmas, ni violencia.
sino con lo que no podía explicarse. La misión seguía en marcha. El convoy avanzaba rumbo a Malta, aparentemente sin incidentes, pero aquellos primeros días sobre el agua fueron anómalos. El mar parecía más denso. El cielo, siempre gris, nunca despejaba del todo, como si el sol evitara mirar lo que se ocultaba bajo cubierta. Los marineros empezaron a murmurar, a decir que, por las noches, alguien caminaba entre ellos sin ser parte de la tripulación, que ciertas siluetas pasaban frente a las luces, pero sin proyectar sombra. En un navío con 87 hombres a bordo, las caras eran conocidas, pero esas figuras no lo eran. Las temperaturas comenzaron a descender de manera abrupta. En pleno Mediterráneo, dentro de las áreas selladas del barco, el vapor de las bocas empezó a ser visible. El metal del pasamanos quemaba como hielo, y algunas ventanas internas aparecían cubiertas de escarcha, a pesar de no tener contacto con el exterior. La explicación oficial fue una falla en el sistema de ventilación, pero ninguno de los ingenieros encontró daño alguno. La noche más silenciosa fue la que marcó el inicio del horror. Uno de los vigías, un joven irlandés llamado Connor Doyle, fue visto por última vez mirando al horizonte con los ojos vacíos. Algunos dicen que lo escucharon susurrar algo en latín, aunque nunca lo había aprendido. Sin emitir un grito, sin titubear, se quitó el abrigo, trepó la baranda y se lanzó al mar como si lo esperaran. El otro vigía, Marcus Hale, fue hallado al amanecer junto al cañón de popa, con el cuello ladeado de forma imposible. Los médicos del barco afirmaron en voz baja que no fue un accidente, que la herida venía desde dentro, como si algo hubiera hecho presión desde su garganta hacia afuera. El informe fue sellado. Nadie más volvió a hacer guardia esa noche. Tras estos eventos, el capitán ordenó vigilancia adicional, pero era tarde. La presencia ya había cruzado el umbral. No hacía falta verla. Bastaba con sentir el aire hacerse espeso, como si cada respiración costara más que la anterior. Algunos hombres comenzaron a perder la noción del tiempo, otros a hablar dormidos, pero en idiomas que no comprendían. Uno de los cocineros despertó gritando nombres de soldados fallecidos en la Gran Guerra, como si los hubiera visto cenar en su cocina. Las paredes metálicas del pasillo que llevaba al compartimento sellado, el que contenía a Kolbenig, empezaron a mostrar corrosión extraña. No era óxido, eran marcas, formas, como garras o escritura viva. Ninguna cámara podía registrar su avance, pero los vigilantes juraban que al pasar por allí sentían como si algo rozara sus hombros, algo que no estaba allí. El comandante Bellamy intentó mantener el control, reforzó las guardias, prohibió el acceso a la sección inferior del barco sin su permiso. Pero cada noche despertaba con la misma frase grabada a lápiz en su diario: «Ya no estás afuera». Se decía que, mientras el navío dormía, las sombras cambiaban de lugar, que algunas puertas se abrían sin sonido y que los relojes se detenían por segundos eternos. El perro del barco, usado como compañía para la tripulación, dejó de ladrar. Solo se acurrucaba en rincones oscuros, temblando, negándose a mirar hacia el compartimento donde aquello estaba. No era una alucinación colectiva, era un contagio, un síntoma, algo que se estaba gestando, emergiendo desde la celda, o tal vez desde los propios hombres. Lo más aterrador no fue el frío, ni la ausencia de sombras, fue el canto. Una noche entonaron una melodía. No había músicos a bordo. No había radios encendidas, pero en cada pasillo, en cada rincón, resonaba una misma tonada baja, antigua, como un lamento que no podía distinguirse si era humano o no. Una canción sin letra, pero cargada de imágenes.
columnas blancas derrumbadas, cuerpos sin rostro y ojos que nunca parpadeaban. Al amanecer, las escotillas estaban abiertas. Las cadenas reforzadas en la puerta de la celda principal estaban flojas, oxidadas como si hubieran envejecido 100 años en una sola noche. Kolbenik no había escapado, seguía sentado, inmóvil, pero su sombra ya no faltaba. Ahora tenía una, y no era suya. En cada guerra hay hombres que empuñan fusiles y otros que cargan con verdades demasiado antiguas para ser entendidas. En el HMS Providence había uno que caminaba entre ambos mundos, el padre Arthur Sinclair. Era el capellán del buque, pero ni su sotana ni sus sermones lograban esconder lo que realmente era. No lo llamaban cura, lo llamaban el exorcista caído. Había sido expulsado del Vaticano años antes, acusado de prácticas no aprobadas por la Santa Sede, rituales antiguos, lecturas prohibidas, susurros en lenguas perdidas incluso para los más sabios. Pero el alto mando lo necesitaba. Había cosas que las balas no podían derribar, y entre esas cosas estaba Kolbenik. Desde el primer día, Sinclair sintió la distorsión. No necesitó ver la criatura para saber que algo estaba mal. Bastó con tocar el suelo del navío, escuchar la vibración en las paredes y sentir cómo sus crucifijos se enfriaban, como si fueran rechazados por la misma esencia del barco. Había algo que flotaba en el aire como ceniza invisible, un mal que no viajaba encerrado. Ya se había infiltrado en todo. Él conocía el nombre Kolbenik. Lo había leído en un códice carcomido por los siglos, recuperado de un monasterio en ruinas al norte de Viterbo. En aquel texto se describía a un ente que no era criatura ni demonio. Era un recuerdo vivo, una voluntad que no podía morir porque no tenía principio. No bebía sangre, no buscaba venganza. Su única necesidad era permanecer, adherirse a aquello que lo mantenía anclado a este plano, una reliquia maldita, una espada forjada en noche eterna y mármol blanco. Sinclair suplicó al comandante Bellamy que lo escuchara. Le explicó que no se podía contener a Kolbenik sin romper su vínculo con la espada, que su poder venía de ese relicario oscuro, no de su cuerpo. «No estamos cargando a un prisionero», dijo una noche con la voz quebrada. «Estamos transportando una llave y una puerta al mismo tiempo», pero nadie lo escuchó. El capellán decidió actuar por su cuenta. Descendió solo a los compartimentos inferiores. Frente a la celda, extendió sus textos, dibujó sellos con ceniza de hostia bendita y sal negra. Oró con palabras que no provenían de ningún evangelio. No pedía salvación, suplicaba por tiempo, por una barrera. Pero Kolbenik ya lo esperaba, no con odio, con reconocimiento. «Otra vez tú», murmuró la criatura, sin mover los labios. Fue entonces cuando Sinclair comprendió que lo que tenían encerrado no era un cuerpo, era una conciencia que atravesaba siglos, una presencia que lo había enfrentado antes, en otras formas, en otros rostros, en Constantinopla, en Toledo, en Praga. El padre no huyó, se arrodilló, intentó sellar el vínculo. Comenzó el ritual, quemando páginas que no deberían existir, mientras la celda temblaba, como si el barco entero respirara con dificultad. Desde cubierta, algunos hombres vieron salir humo oscuro por las rendijas de los conductos de ventilación. El metal gemía, las luces estallaban, pero fue en vano. La espada, encerrada bajo 3 capas de blindaje, comenzó a agrietarse desde dentro. Algo en su núcleo vibraba, como si se preparara para volver a fundirse con su dueño. Cuando encontraron a Sinclair, estaba de pie, con los ojos completamente blancos y la piel marcada con símbolos invertidos. Murmuraba versos sin sentido. Decían que hablaba con alguien que no estaba allí, o con muchos. No volvió a ser el mismo.
Lo mantuvieron aislado, sedado, bajo llave. Pero cada noche, desde su celda, repetía una misma frase con una sonrisa vacía. Ya está despierto, y esta vez no lo encadenarán a tiempo. Las últimas notas escritas por él, antes de perder la cordura, fueron descubiertas dobladas dentro de su Biblia personal. Decían lo siguiente: a Kolbenik no se le vence, no se le destruye, porque él no existe como los demás. Es un fragmento del primer silencio. Para sellarlo, hay que separarlo de su reflejo, la espada. Fundidos son uno. Separados son condena y cárcel. Pero si se unen, no habrá mar lo bastante profundo para ocultarlo. Desde entonces, nadie volvió a hablar del padre Sinclair. Pero aún hoy, en ciertos círculos secretos del Vaticano, su nombre se susurra con respeto y con miedo. El Ark Royal se acercaba a las costas de Sicilia en medio de una misión crítica. El cielo, despejado hasta entonces, comenzó a ennegrecerse poco antes del anochecer. No fue una tormenta, fue otra cosa. Una oscuridad espesa que no provenía de nubes, sino de algo mucho más antiguo, algo que ascendía desde el fondo del mar como si el propio abismo hubiese decidido reclamar el navío. A las 19:04, todas las radios quedaron en silencio. No fue interferencia enemiga, fue un silencio total, antinatural. Ni siquiera el habitual zumbido del sistema eléctrico permanecía, solo el sonido del mar y de una niebla espesa que se deslizaba sobre la cubierta como un ser viviente. Los vigilantes fueron los primeros en sentirlo. Algunos cayeron de rodillas con las manos en los oídos, murmurando que las voces habían vuelto. Otros simplemente desaparecieron. No hubo gritos, no hubo lucha, solo pasos que se alejaban entre la niebla y nunca regresaban. Cuando el comandante de la sala de máquinas trató de enviar un grupo a investigar la caída de tensión, encontraron los generadores apagados, pero nadie los había desconectado. No había fallas visibles, solo un rastro húmedo, como si algo hubiera pasado arrastrándose, dejando un sendero de oscuridad que evaporaba el calor. Kolbenik ya no estaba en su celda. Las puertas seguían cerradas, los candados intactos, pero dentro solo quedaba ceniza y marcas en las paredes que no habían estado antes. No parecían escritas, parecían crecidas, como raíces oscuras que se extendían por el metal, palpitando al ritmo del barco. A las 20:13, la niebla se volvió tan densa que era imposible ver más allá de 1 metro. La tripulación intentó mantener la calma, siguiendo protocolos de emergencia, pero el miedo ya estaba enraizado. Algunos aseguraban haber visto figuras moverse entre el vapor. Soldados sin rostro, niños en uniforme, ojos brillantes que los observaban desde la nada. No era alucinación, era memoria deformada. Kolbenik no caminaba por los pasillos. Se deslizaba dentro de la mente de cada uno, extrayendo los recuerdos más dolorosos, proyectándolos en la neblina. Hacía que los marineros vieran aquello, el que más temían, y luego desaparecían, como si el mar los hubiese tragado desde el centro mismo del casco. A las 21:00, el capitán ordenó abandonar el nivel inferior del navío. Nadie debía acercarse al compartimento de carga, pero ya era inútil. El mal había subido, y con él la espada. Hasta ese momento, la reliquia había permanecido sellada en una caja blindada, alejada del cuerpo de Kolbenik. Pero en aquella noche, sin tiempo, sin luz, sin razón, la caja apareció abierta en medio de la encubierta, sin huellas, sin señales de apertura. La espada negra, erguida sobre el mármol que había sido trasladado con ella, vibraba suavemente, como si respirara. Uno de los oficiales, el teniente Marshall, intentó tocarla. Nadie supo qué lo motivó. Quizás la escuchó,
Quizás la vio como una salida, pero apenas sus dedos rozaron la empuñadura, cayó de rodillas y comenzó a hablar en un idioma muerto hace 1000 años. Las palabras brotaban como fuego, mientras su cuerpo se convulsionaba. Sus ojos giraban hacia atrás y su sombra se despegaba. Literalmente, su sombra se desprendió de sus pies, se alargó, se retorció y luego se desvaneció en la niebla. A las 23:11, el capitán redactó el último informe en su bitácora antes de perder contacto. El enemigo no está en el agua, está con nosotros. No podemos verlo, pero nos recuerda, nos encuentra, y cuando lo hace, te borra. Kolbenik ha cruzado. No lo seguimos, nos arrastra. Las últimas horas de esa noche quedaron sin registrar. A la mañana siguiente, el Ark Royal fue hallado navegando sin rumbo, con el motor encendido y sin señales de enfrentamiento externo. Pero faltaban 37 hombres. No había señales de lucha, ni cuerpos, solo uniformes doblados junto a camas vacías, y una sensación de que algo los había vaciado desde dentro. Kolbenik nunca fue encontrado, pero alguien colocó la espada, nuevamente sellada, sobre el altar improvisado de la capilla del barco, y a su lado una nota escrita a mano, en tinta aún fresca. No se puede encerrar al silencio eterno, solo se puede navegar sabiendo que algún día regresará. La madrugada del 14 de abril fue escrita en los informes como la más silenciosa de la travesía. Pero eso no era verdad. Lo que ocurrió esa noche quedó fuera de los registros oficiales por una simple razón. Nadie quiso que el mundo supiera lo que vieron en la bodega del Ark Royal. El comandante Jonathan Bellamy, el exorcista caído Arthur Sinclair y un escuadrón reducido de 5 hombres descendieron al nivel más profundo del navío. La temperatura allí era inhumana, no por el frío, sino por una humedad espesa, casi líquida, que se pegaba a la piel como si el aire mismo estuviera podrido. Las linternas fallaban, las brújulas giraban sin rumbo, y el metal del suelo, normalmente firme, crujía bajo sus botas como si el barco respirara. No hubo aviso, no hubo emboscada. Kolbenik simplemente estaba allí, suspendido en el aire, como si la gravedad lo evitara. Su cuerpo había cambiado. Ya no era el ser, delgado y silencioso de la celda. Ahora tenía alas membranosas, extendidas desde los omóplatos hasta las vigas oxidadas del techo. Eran negras como la tinta, y tan grandes que cubrían media bodega. Sus dedos eran largos, afilados, con articulaciones que se doblaban en direcciones imposibles, y sus ojos no tenían fondo. Eran pozos de vacío absoluto. No reflejaban luz, la absorbían. Flotaba sobre un círculo de uniformes vacíos, alineados como si sus dueños hubieran sido borrados. Solo quedaban las ropas, las placas de identificación y un olor metálico antiguo que hacía sangrar la nariz sin razón aparente. Bellamy levantó el arma, pero no disparó. Su brazo temblaba, no por miedo, sino por una verdad que su mente se negaba a aceptar. Aquello no era una criatura, era un castigo. Fue Sinclair quien habló primero. Elevó una cruz temblorosa y recitó palabras de un salmo que ya no estaba en ninguna Biblia. Su voz no era fuerte, pero sí firme. El eco se perdió en las paredes húmedas. Kolbenik bajó la cabeza lentamente, no como un depredador, sino como un juez, y entonces habló. Su voz no salió de su garganta. Retumbó en el casco del barco, en las vigas, en las costillas del Ark Royal, como si el metal mismo se lamentara. Dios no está aquí, solo guerra, solo sangre. Los hombres cayeron de rodillas, no por miedo, sino por presión, como si una mano invisible los obligara a inclinarse ante algo que los precedía por siglos. Uno de ellos, un joven llamado López, intentó gritar, pero solo espuma brotó de su boca.
Su sombra se alargó en el suelo y desapareció bajo la bota de Kolbenik. La criatura no se movía, pero todo alrededor sí. El acero se oxidaba en tiempo real, las vigas goteaban sal, y los crucifijos colgados en los cinturones de los soldados se invertían uno por uno. Sinclair intentó completar el sello. Sacó una daga antigua, no para atacar, sino para marcar un símbolo sobre el suelo, pero Kolbenik no lo permitió. Con un solo gesto de su ala, desató una ráfaga de viento que apagó todas las linternas. Durante 5 segundos, la oscuridad fue total, y cuando la luz volvió, uno de los soldados ya no estaba. No había sonido, no hubo lucha, solo ausencia, como si la realidad lo hubiera rechazado. Bellamy, con el corazón acelerado, apuntó directo al pecho de la criatura. Su voz fue apenas un susurro. ¿Qué eres? Kolbenik inclinó la cabeza. Sus alas se replegaron lentamente, como un animal que vuelve a dormir, y respondió con un tono que no pertenecía a ninguna. Lengua viva. Soy lo que queda cuando el último hombre deja de creer en algo. Sinclair retrocedió, comprendiendo que no lo enfrentaban. Lo despertaban. Kolbenik no era un demonio. Era un residuo, un eco de todas las guerras, un reflejo del odio acumulado a través de generaciones. No tenía patria, no tenía origen, solo propósito, presenciar la caída de todo. El comandante ordenó la retirada. No hubo combate, solo la certeza de que no podían contenerlo. Kolbenik los dejó ir, no por misericordia, sino porque ya no era necesario detenerlos. El vínculo con la espada estaba completo. Su forma alada era solo la primera manifestación de algo más grande, más profundo, algo que el barco ya no podía contener. De vuelta en la superficie, los hombres que sobrevivieron no hablaron. Las grabaciones de esa noche fueron destruidas. El área fue sellada. El Ark Royal jamás volvió a ser el mismo. Pero desde entonces, marineros veteranos aseguran que, en ciertas noches, cuando el viento sopla en dirección contraria y la luna se esconde, es posible ver una figura alada suspendida sobre el mar, inmóvil, esperando a que empiece la próxima guerra. El final no llegó con redención, sino con fuego, eco y ceniza. La noche en que el Ark Royal se partió desde dentro, no hubo gloria. Solo decisiones imposibles, gritos ahogados por el rugido del acero quebrándose, y un comandante dispuesto a desaparecer con el horror que lo había consumido. Kolbenik ya no era una criatura encerrada. Su forma alada se había expandido por la bodega como una infección viva, derritiendo las paredes con su sola presencia. Donde antes había compartimentos de carga, ahora solo quedaban ruinas cubiertas por una niebla espesa y pulsante. Y en el centro, la espada negra, clavada sobre el mármol, latiendo como un corazón maligno. El padre Arthur Sinclair fue el primero en enfrentarlo, sabiendo que no había escapatoria. Rodeado por símbolos sagrados dibujados a mano, se adentró en la oscuridad con su crucifijo envuelto en sal, oraciones susurradas en un dialecto que solo él conocía. Su figura parecía pequeña frente al ser suspendido entre vigas, con las alas desplegadas como cortinas de sombra. Kolbenik lo observó, no con odio, sino con reconocimiento. Sinclair levantó el sello final y gritó un nombre que ningún humano debería pronunciar. Por un instante, la criatura se detuvo. Pareció retraerse, pero fue solo un momento. Y luego, el silencio se rompió. En un solo movimiento, veloz como el viento del abismo, Kolbenik extendió sus dedos afilados y el cuerpo del exorcista fue arrancado del suelo. No hubo grito, solo una implosión de luz, como si el alma misma del hombre hubiese sido apagada al tocar lo prohibido. De Sinclair solo quedó el crucifijo, caído en el suelo, envuelto en una capa de ceniza que no ardía. Bellamy
herido por la explosión anterior, con la pierna ensangrentada y el rostro cubierto de hollín, arrastró su cuerpo hasta el pedestal de mármol. Allí estaba la caja, el relicario que alguna vez contuvo la espada, agrietado, vibrante, palpitando con energía imposible. No dudó. Tomó los explosivos de emergencia, los acopló alrededor del mármol y activó el temporizador con dedos temblorosos. Sabía que eso no destruiría a Kolbenik, pero lo sellaría, al menos por un tiempo. Las escrituras antiguas eran claras. Si el ancla era enterrada en fuego y piedra, el Nosferatu perdería forma. Se diluiría en el éter, no muerto, no vencido, solo silenciado. Desde cubierta, los supervivientes corrían. Algunos se arrojaban a botes, otros solo imploraban al cielo que todo fuera una pesadilla. Las órdenes habían desaparecido, solo quedaba el instinto: huir, alejarse del barco antes que colapsara. El teniente Curtis gritó el nombre de Bellamy mientras lo buscaba. Uno de los operadores de radio juró haberlo visto ingresar por última vez al pasillo central, arrastrando el detonador en la mano. Pero nadie más lo vio después. Solo escucharon una frase por el intercomunicador, minutos antes de que las luces se apagaran por completo. «Esto debe terminar aquí. Cierren la escotilla. No vuelvan». Y luego, la explosión. La detonación no fue ruidosa. Fue como si el barco exhalara de golpe, como si algo hubiera sido arrancado de su núcleo. La bodega implosionó. La quilla se partió. El Ark Royal se abrió desde el centro, como si el propio mar hubiera reclamado su alma. Los pocos que sobrevivieron fueron rescatados días después por un submarino aliado. Cuando se les preguntó «¿Y qué ocurrió?», sus miradas se perdían en el horizonte. Decían que hubo una tormenta, que hubo humo, pero nadie habló del Nosferatu, nadie mencionó la criatura con alas. Y del comandante Bellamy, ni una palabra. Solo se recuperó una caja metálica flotando cerca de los restos, cerrada con un candado carbonizado. Dentro había una hoja arrancada de un diario militar, escrita a mano con letras torcidas. No era una criatura, era un recuerdo. Y yo fui testigo de su despertar. Si alguna vez encuentran esta nota, no busquen los restos, no remuevan el acero, no excaven en la ceniza, porque él aún escucha, y si lo nombran otra vez, responderá. Así terminó el Ark Royal, no como un buque de guerra, sino como un altar, hundido bajo las aguas, sellando un mal que jamás debió ser traído a bordo. El mar no guarda secretos, solo los esconde, hasta que alguien pregunta demasiado. 5 días después de la desaparición del Ark Royal, fragmentos del casco comenzaron a flotar cerca de la costa sur de 1900 en Sicilia. No eran muchos. Pedazos de metal retorcido, un par de chalecos salvavidas y una caja sellada con la insignia británica. Entre los objetos recuperados no había cuerpos, solo ecos. El nombre de Jonathan Bellamy no figuraba entre los supervivientes, ni su placa, ni su uniforme, ni siquiera una mancha de presencia. Para el informe oficial, simplemente desapareció con el navío. Pero los hombres del equipo de rescate sabían que algo no encajaba, y uno de ellos tomó una fotografía que nunca debió ser revelada. Fue capturada en silencio, mientras un buzo recorría lo que quedaba del nivel inferior del casco hundido. A través de una ventana submarina deformada por la presión, algo lo observaba desde dentro. La imagen era borrosa, el ángulo irregular. Pero allí estaba, una figura delgada, pálida, con los ojos abiertos, y una mueca apenas perceptible, como si estuviera sonriendo. El análisis descartó pareidolias. Aquello no era una mancha, ni una sombra. Los expertos dijeron que ningún cuerpo humano podía resistir a esa profundidad sin protección, que la presión lo habría pulverizado.
Y sin embargo, allí seguía, como si la profundidad no lo afectara en absoluto. La fotografía fue archivada, sellada, oculta bajo el código Caso Kolbenik, material visual clase 3. Nadie volvió a mencionarla durante más de 4 décadas, hasta que en 1987 una expedición de reconocimiento submarino regresó a los restos del Ark Royal. Era parte de un proyecto civil de exploración histórica, con patrocinio militar encubierto. La intención oficial, documentar la historia. La real, verificar si aquello seguía allí. Descendieron con un ROV, un vehículo operado remotamente, equipado con cámaras térmicas y sensores de presión. Durante la exploración, el equipo detectó una fuente de calor constante en el interior de la zona colapsada de la antigua bodega, a casi 3.800 metros de profundidad, donde la oscuridad es total, donde la vida no debería existir. Alguien seguía emitiendo energía. La grabación del dron mostró una grieta entre los restos. Allí, suspendida como si flotara sin moverse, estaba la misma silueta, inmutable, sin traje, sin oxígeno, sin miedo. No se acercó, no huyó, solo observó al lente, como si reconociera la presencia, como si esperara que alguien regresara. Los técnicos se miraron en silencio. Uno de ellos, un veterano de la Marina retirado, se levantó, apagó el monitor y no volvió a hablar del tema. Otro, más joven, vomitó frente al equipo. Afirmó que la figura le habló, que oyó una voz dentro del casco, susurrando desde el fondo del océano. Yo no fui sellado, solo estoy soñando. El archivo de video fue clasificado como irreproducible por fallos electromagnéticos. Pero los investigadores lo sabían. No hubo falla. Lo que vieron no quería ser registrado otra vez. Esa misma noche, uno de los operarios desapareció del campamento. Solo dejó una nota escrita en una servilleta de papel. No lo despierten. Él recuerda y no ha terminado de caminar. El equipo abandonó la misión al amanecer. No hubo informes públicos, solo rumores, fotografías manipuladas y advertencias enterradas entre páginas de informes que nadie quiere leer. Desde entonces, el área sobre los restos del Ark Royal está restringida. Los mapas navales marcan la zona como peligrosa por actividad tectónica inestable, aunque no hay registros sísmicos reales. Barcos que pasan cerca aseguran que las brújulas fallan durante minutos. Algunos marineros, en noches de niebla espesa, afirman ver una luz muy tenue bajo el agua, como si algo desde las profundidades aún los estuviera mirando. Y quienes conocen la historia, quienes han leído las notas de Bellamy y las últimas palabras del padre Sinclair, solo dicen una cosa: Kolbenik no fue vencido, solo está esperando la próxima guerra. El mar guarda secretos que ningún informe clasificado, ningún informe oficial ni testimonio de guerra se atreve a reconocer, porque en sus profundidades no solo yacen barcos oxidados y recuerdos rotos, sino cosas que aún respiran, piensan y tal vez esperan. Kolbenik no fue vencido, solo fue contenido. La explosión en la bodega del Ark Royal lo encerró junto a su reliquia en un ataúd de acero y oscuridad. Pero la criatura no necesita moverse para seguir siendo una amenaza, porque cada vez que un nuevo buque pasa sobre esos restos, algo se agita en el fondo. Un zumbido extraño invade los sonares. Y en más de una grabación submarina reciente se han registrado sombras imposibles asomándose tras los cristales corroídos del casco hundido. El expediente Operación Cruciforme fue archivado. El nombre de Bellamy borrado de los registros. Los tripulantes que sobrevivieron jamás volvieron a hablar del tema, no por lealtad, sino porque simplemente no podían poner en palabras lo que vieron. Muchos de ellos pasaron el resto de sus vidas evitando el mar.
Y cuando alguien les preguntaba por qué, solo respondían con un silencio pesado y unos ojos que miraban siempre hacia abajo, como si esperaran ver emerger algo que nadie más pudiera notar. Y sin embargo, décadas después, el MI6 retomó las inmersiones en la zona exacta del naufragio. Con tecnología moderna y vehículos teledirigidos, buscan lo que no deberían buscar: la reliquia. Porque en algún despacho secreto alguien cree que aún puede negociar con Kolbenig, ofrecerle libertad a cambio de obediencia. Pero, ¿realmente se puede controlar a algo que ha visto el mundo arder desde la Edad Media? Algo que ha sobrevivido a imperios, pestes y guerras, escondido entre la niebla y la sangre de la historia. ¿Qué podría pasar si esa espada maldita vuelve a tocar sus manos? Tal vez ya lo han intentado. Tal vez ya fracasaron. Y si en las costas de Sicilia algún pescador dice haber visto a una figura pálida caminar sobre las rocas al anochecer, nadie le cree, porque al fin y al cabo la guerra ya terminó, ¿verdad? O eso nos gusta pensar. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado a bordo del Ark Royal? ¿Qué otras historias ocultas de la guerra deberían ser contadas? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el olvido. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir más secretos enterrados por la guerra. Gracias por quedarte hasta el final, pero recuerda, hay cosas que es mejor no buscar. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.